buenas tardes desde Londres, buenos días en América Latina. Es un placer estar de nuevo con ustedes en este programa, en este proyecto del Hey Festival y de BBC Mundo, para hablar con grandes pensadores sobre lo que estamos viviendo en la pandemia y lo que será el mundo post-pandemia. Hoy tenemos, y tengo yo personalmente el gran honor de hablar con Jean-Marie Gustave Leclésio, escritor francés, Premio Nobel de Literatura de 2008, un gran conocedor y amante de América Latina y a quien desde los años 60 hemos conocido como uno de los grandes autores franceses, con grandes obras como Désert, Desierto, El Africano, Hay, Le Rêve Mexicain, y estoy hablando solamente de los libros que yo he leído y conozco del señor Leclésio. Señor Leclésio, bienvenido y es un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, señor Pérez, muy amable Pérez Salazar, muy amable soy muy contento de hablar con usted y de ser presente en el Festival Hay por medio de este extraordinario sistema del Internet. Sí, es una cosa casi de magia poder conversar con personas con usted a través de esto. Vamos a conversar de las preguntas que llegaron a raíz de esa hermosa carta que usted escribió y grabó para Isti, su nieta. Una carta en la que usted le cuenta cómo es el mundo de ahora, cómo espera que sea el mundo de ella dentro de 20 años, pero también una carta de amor a las culturas indígenas latinoamericanas. Yo sé que usted desde hace muchos años, desde finales de los años 60, cuando se fue a prestar su servicio militar a México, encontró estos países y estas culturas y se enamoró de ellas, pero una de las cosas que preguntan algunas personas es ¿cómo fue que descubrió a los Emberas? Otra vez la pregunta, ¿cómo que? ¿Cómo descubrió a los Emberas? Ah, sí, bueno, fue por casualidad. Yo estuve en la ciudad de Panamá hace muchos años, hace unos 50 años, yo creo. Y paseando en la ciudad de Panamá, encontré un grupo de gente muy extraña. Eran vestidos de vestidos completamente rotos, como si fueran pobre gente. Pero tenía en su aspecto una especie de orgullo, de una manera de confrontarse con el ámbito muy moderno de la ciudad de Panamá. Estaban con cara pintada de negro azul, con pelo lacio y largo. Era un contraste extraordinario. Y yo me fui a hablar con ellos. Uno de ellos hablaba español. Le pregunté de dónde eran y me dijeron que estaban proveniendo por una parte de Colombia y otra parte del Darién. Y me invitaron a visitarlos. Y tomé un barco, llegué en la ciudad de Real, en Panamá, y ahí alquilé una piragua y me fui por los lagos de los ríos. Y me gustó tanto que quise regresar allá y pasar más tiempo. Y por fin me quedé unos 3 años paseando por los ríos, encontrando a gente, tratando de aprender el idioma, escuchando las historias, las leyendas, conociendo a las plantas, visitando la selva. Fue un viaje turístico, pero a un nivel muy elaborado. Y después compartí esta experiencia con un antropólogo que se llama Claude Lévi-Strauss, y él me encargó de traerlo objetos y grabaciones proveniendo de la población. Y yo me encargué de esta tarea, pero me di cuenta en aquel momento que yo no podía ser un antropólogo, porque no podía poner afuera mis sentidos, no podía olvidar lo que yo era, y me sentí a cada rato como un extranjero entre ellos.
Y por fin, después de 3 años, encontré que yo estaba empezando a hacer un peso para la gente, una molestia, y así no me regresé. Sí, Era el fin de la historia. usted ya había conocido otras culturas indígenas, como los Purepecha en México, ¿no? Para esa época. Sí, en aquel tiempo no conocía a los Purépecha, pero yo había vivido en la Ciudad de México y con un amigo me fui a viajar en la Sierra Occidental para encontrar a los coras y a los huicholes. Sí, bueno, esa pregunta de cómo dio con los emberas la preguntaba Marisol. Y varias personas, Gastón González entre ellos, preguntan, aunque usted lo explicó muy bien en su video, ¿qué cree que es lo esencial que debíamos aprender de los indígenas emberas? Bueno, es que me di cuenta, primero leyendo las relaciones de los viajeros del siglo XVI, me di cuenta de lo importante que eran estas culturas pretendidas primitivas para la historia del mundo, que algo estaba faltando en la historia del mundo, la voz de los pueblos indígenas. Y después, encontrando a la gente, a los sobrevivientes de estas culturas, yo me di cuenta que estaban todavía muy vivas, que podían proveer una otra manera de vivir, una otra manera de entender el mundo y la sociedad humana. Por la preocupación mayor que tienen de la naturaleza, la necesidad de proteger a la naturaleza. Las poblaciones indígenas son conscientes, y siempre lo han sido, conscientes de que el mundo no es infinito, que es un mundo que es prestado a los humanos que pueden aprovechar de este mundo, pero con economía, con razón. Y yo creo que es algo que me impresionó mucho al encontrar los huicholes en México, los coras huicholes, después viviendo en la zona de los purépechas, y especialmente viviendo en la selva, porque la selva es un territorio limitado que no es una cuerda de abundancia, no es algo sin límite. Los conquistadores pensaban que América era un mundo sin límite, que podían aprovechar sin economía de este mundo, que podían explotarlo sin límites. Y la lección, la sabiduría de las poblaciones indígenas eran de tratar de enseñarlos que este mundo, como todo el mundo, es limitado y tiene que ser respetado. Sí, yo recuerdo la sorpresa que me dio leyendo su discurso del premio Nobel, donde usted le hace otra vez de nuevo un homenaje muy hermoso a los indígenas en Vera, especial a una contadora de historias, a la que volveremos ahorita más adelante, donde usted habla del lenguaje de ellos y decía, creo que en la entrevista al premio Nobel también usted decía que usted había alcanzado a leer como el lenguaje, a entender el lenguaje de todos los días, pero no el lenguaje con el que ellos contaban historias, lo cual me pareció absolutamente increíble, porque yo soy colombiano, de hecho vivo en un departamento donde están los Embera Chamís, que es una comunidad indígena, y no sabía eso. Y he hablado con muchas personas, historiadores, gente que no tiene idea que los emberas tienen dos lenguajes, un poco como el árabe, ¿no? Que está el árabe clásico y está el árabe de todos los días. Y a mí eso me pareció extraordinariamente hermoso y extraordinariamente triste que nosotros no sepamos esa riqueza que hay en nuestros países. Sí, desde luego el lenguaje de todos los días no puede ser el mismo lenguaje que se ha utilizado para echar cuentos y para relatar historias y mitos. Y la forma literaria
del lenguaje de los emberas es una complicación sobre la base del lenguaje cotidiano. Y cuando traté de aprender el idioma de los emberas, ellos habían aún simplificado su propio lenguaje para que yo pueda entenderlo más fácilmente. Me hablaban una especie de pidgin, una mezcla con español y embera y con formas muy simplificadas. Y cuando yo escuché los mitos con la ayuda de un joven que me estaba traduciendo, él me explicaba que esta forma de lenguaje era muy complicada, que únicamente los que se dedicaban al arte de contar podían manejar ese lenguaje. Así, para mí no fue realmente una sorpresa, pero me dio la convicción de que las poblaciones que viven en la selva son poblaciones muy complicadas, muy elaboradas, son poblaciones que han sido capaces de llegar a un nivel intelectual muy profundo y muy desarrollado. Y este fue para mí también una fuente de entusiasmo, ¿no? Que me dio mucho gusto de entenderlo. Y el lenguaje literario yo no lo manejo, es un lenguaje demasiado complicado. Sería necesario que los antropólogos se dediquen a estudiar esta lengua como los especialistas de literatura griega tienen que ser conscientes de las formas elaboradas del griego clásico. Clásico, claro. Sí, ahí entramos a un tema que varias personas nos preguntan, entre ellas Rubén Darío Munar, Aurea Plaza, es si en algún momento en América Latina vamos a ver una reivindicación de las culturas nativas, aunque esto es distinto en diferentes partes, ¿no? En México, yo viví en México 3 años, uno nota ese amor por las culturas, pero nota también la marginalidad de los indígenas actuales. En Colombia ni siquiera existe ese amor, siento yo, por las culturas, ni la tradición que tienen, ni lo actual. ¿Será que vamos a empezar a ver en algún momento eso, en que no haya tanta marginación para nuestros indígenas? Pregunta ellos. Sí, es muy injusto, porque yo creo que en Colombia, como lo es en México o como lo es en Panamá, es una parte muy importante de la cultura general y ha sido menospreciada, ha sido ignorada. Y en Colombia, aparte, yo creo, de los trabajos de Rachel Dolmatov, hubo muy poca gente interesada por la cultura de los emberas. Y creo que sería algo necesario de hacer en un futuro inmediato. Pero tengo confianza de que este estudio será hecho en un porvenir corto. Lo único que a mí me da mucha lástima, que me preocupa, es que la situación económica de los embera en Colombia es bastante mala ahora. Una parte de la población embera tuvo la necesidad de huir la selva por el peligro que ha introducido el tráfico de las drogas entre América del Sur y América del Norte. Los consumidores son en América del Norte, pero una gran parte del tráfico se hace por medio de la selva. Y esta población que solía vivir en aldeas pequeñas o en casas aisladas, tuvo que reunirse en pueblos y lo viven muy mal. Y una parte de esta población tuvo que refugiarse en la suburbia de Bogotá y viven de manera muy mal. Están en barrios pobres, en casas completamente derrotas. Un señor que encontré la última vez que me fui en Colombia trató de reunir dinero para
que la lluvia no entre en su casa. Estaba lloviendo en su casa y vivía muy mal esta situación. Vivía muy mal el hecho de estar en un barrio donde no hay posibilidad de aislarse, no hay posibilidad de escuchar el silencio de la selva. Estaba esta señora muy infeliz en la situación de un pobre inmigrante en la suburbia de Bogotá. Yo creo que sí, habrá que hacer algo para solucionar este aspecto práctico de la vida de los indígenas, especialmente de los Aymara. Sí, y no solo eso, bueno, en Bogotá hay varios que ahora están viviendo en la calle porque los expulsaron de sus viviendas porque no podían pagar. Y la semana pasada se dio el caso de una niña en Vera, Chamí, de 13 años que fue violada por 7 militares en Colombia, que de hecho es una de las preguntas que le hacen aquí. Si sabía de ese caso, pero más que hablar de eso es una muestra como desgarradora de la posición en la que están los indígenas en general en América Latina, ¿no? Sí, yo creo que es un problema que no es únicamente colombiano, es algo que debería de ser compartido con toda la raza humana, porque los Emberas son parte de la raza humana y han sido menospreciados, han sido olvidados. Habrá que hacer algo, es algo que se debe de hacer por medio de las Naciones Unidas. Hay una necesidad importante de proveer manera de sobrevivir, dinero, pero también facilidades para integrarse al mundo moderno, a poblaciones que ahora están en una situación de amenaza perpetua de desaparición y de destrucción. Es un problema general de la humanidad, no es un problema únicamente de Colombia, de México, de Panamá. Es un problema que debe de interesar a todos los seres humanos. Sí, para pasar un poco ya del tema de los Emberas y un poco más ya al tema de la carta, hay una última pregunta que le manda un escritor panameño, se llama Porfirio Salazar, que dice que es apasionado de su obra. Pregunta por Elvira, la cuentacuentos, que es a quien usted le hace un homenaje y le dedica eh, el discurso del Nobel. Usted dice que es una persona admirable, que iba de casa en casa contando historias, pero creo que usted mismo dice ahí en ese discurso del Nobel que no volvió a saber de ella. Sí, yo no tengo noticias de la gente que encontré en aquel tiempo. Eso era en el año 72, 73. Y desde este tiempo no he regresado a Panamá. Me gustaría regresar, pero no quiero ser una molestia para la gente. Y no soy seguro de en qué manera yo podría regresar a visitar la gente. Una gran parte de la gente que yo he conocido cuando yo tenía unos 30 años, ahora son adultos y aún viejitos como yo. El mundo ha cambiado y es difícil reconectar el mundo de esta época con el mundo actual en que yo vivo. Y no sé si lo haré. Me gustaría hacerlo, me gustaría tener información, pero a través de Internet no encontré ninguna manera de conectarme con la gente que yo conocía. La familia Lino, por ejemplo, era la familia con que yo andaba por lo largo de los ríos. Porfirio Lino, Chulo Lino, etcétera, todos. Yo estuve buscando sus nombres en Internet, no los encontré. Y Elvira aún menos, no sé qué ha pasado con ella. Ella es una anciana ahora, no sé si sigue echando cuentos y yendo por los ríos. Es más bien para mí una época de iluminación,
un encuentro casi mágico con una población que me entregó una gran riqueza interior, una gran riqueza cultural. Y, yo tengo mucha consideración para ellos y me gustaría poder ayudar. ¿Qué puedo hacer? Lo único que puedo hacer es que cuando voy a Colombia tratar de encontrar los que viven cerca de Bogotá. Así eso pasó cuando la última vez que estuve en Bogotá pude encontrar unas personas de la comunidad en Vera, pero es nada más pasando. No puedo tener una acción. Yo no soy un hombre de acción de toda manera. ¿No diría uno eso después de saber todo lo que usted ha vivido en todos los lugares donde ha estado, lo que ocurrió durante su infancia en Francia durante la guerra? Bueno, pasando al tema de ahora de su carta, mucha gente, Samuel Castillo, Oscar Gán, María José Coni, Hernán Gómez, Ernesto Gil, estaba muy decepcionada y estaba diciendo que lo que la humanidad es un virus, que la humanidad, comparándolo un poco con todo esto de la epidemia, que la humanidad es una plaga, y los veía como muy decepcionados con de la humanidad y a lo que hemos llegado. ¿Usted comparte con ese pesimismo? No, por nada, porque la epidemia, al contrario, yo creo que ha revelado algo muy positivo en la humanidad, la necesidad de tener información y de conectarse con todos los países del mundo y todas las comunidades humanas del mundo. Fue realmente una especie de milagro durante un mes y medio o 2 meses. El mundo entero ha vivido bajo el mismo ritmo, con la misma angustia, las mismas preocupaciones, y yo creo desarrollando una especie de interés, de interés civil para la población del mundo entero. Fue una preocupación no únicamente de los chinos, fue una preocupación de la gente en África, en Europa, en América del Sur, y en Asia del Sur y en Australia. El mundo entero ha sido conectado con esta epidemia. Y creo que algo positivo puede resultar de esto. La única pregunta que debemos de hacer, ¿acaso hemos aprendido algo de esta experiencia? Eso no soy seguro que hemos aprendido todo lo que hubiéramos podido aprender, pero es un primer paso. Es un primer paso y creo que es algo que no se va a olvidar, porque si se compara a momentos semejantes en la historia, es la primera vez en la historia humana que la salud de la población de un continente preocupa a la población de un otro continente. Y no es únicamente por egoísmo, es también porque de repente la gente se ha entendido la necesidad de que se hable de la raza humana y no de razas, que hay una unidad de la raza humana. La raza humana estaba bajo la amenaza de un virus. No era la especialidad de un tipo o de otro tipo de la raza humana, era toda la raza humana. Y eso creo que podría ser positivo. Hay que hacerlo positivo. Sí, ¿hay algún cambio que usted está observando ahora, no sé, a nivel político, a nivel económico? Por ejemplo, algo que yo veo es que muy seguramente los sistemas de salud van a tener mucho más apoyo, que fueron desmantelados en los últimos 20 años por el neoliberalismo, que es una de las preguntas que le hace aquí alguien que solo se identifica como Rodó, sobre la culpa del neoliberalismo en todo esto, pero como que lo que yo sí observo es que de pronto puede haber un cambio de actitud frente a todo esto
del estado de bienestar, de los sistemas de salud, ¿no? Sí, podemos esperarlo y no soy seguro que va a ser tan fácil, porque nuestros hábitos antiguos son muy tenaces, no van a desaparecer muy fácilmente. Pero por otra parte, una mayor cantidad de gente ha entendido que algo debería de cambiar. No saben exactamente qué, pero están esperando que algo cambie. Y yo creo que esa esperanza es un primer paso hacia un mejor futuro. Y la relación de las poblaciones entre sí mismo y la forma de compasión que se ha experimentado y también hay un aspecto egoísta, la necesidad de protegerse, la necesidad de inventar una manera de sobrevivir. En realidad yo creo que hemos vivido de manera menor lo que se describía en la Guerra de los Mundos. Una población de outer space, una población de aliens ha invadido la Tierra y los seres humanos no saben cómo reaccionar, pero saben que deben de unirse y resistir. Y yo creo que eso sería el aspecto positivo. Eso no se va a olvidar, porque de veras el virus todavía está ahí. La reacción más interesante que yo encontré fue en China. Uno de mis amigos en China me dijo, tenemos la respuesta de la naturaleza al hecho de que hemos sido demasiado celosos, hemos sido avides, hemos sido celosos, hemos pensado por un gran... podíamos controlar todo. Y viene, no el castigo, pero viene la respuesta de la naturaleza. No controlamos todo. Nosotros somos parte de la naturaleza y debemos de respetar a la moderación y la economía de la naturaleza. Por eso los indígenas son muy interesantes en su reacción. Yo creo que han padecido como la propagación de esta epidemia. Me dicen que en Nuevo México los navajos han sido muy afectados por la epidemia y han tratado de resistir por manera muy, ¿cómo decir? Por manera muy cultural, es decir, por los cantos, las invocaciones, los rituales, la referencia a la mitología. Esta forma de resistencia le dio no un remedio contra la epidemia, pero un remedio contra el susto y los permitió resistir mejor a la desesperación que habían podido padecer. Sí, porque como usted mismo lo dice, y es una cosa que escucha uno de los ultracapitalistas, de toda la ingenuidad, de la naivete de esto del regreso a la tierra, de volver a las costumbres ancestrales. Usted no está pregonando de un regreso a la Arcadia, porque usted mismo dice en su video, eso no existe, sino una relación más de respeto, ¿no? con la naturaleza. Sí, desde luego. Y por eso las poblaciones indígenas, los emberas, pero también los purépecha, los huicholes o las poblaciones de América del Sur, de Perú, de Ecuador o de Brasil, han entendido que están viviendo sobre el hilo del cuchillo, están viviendo en una situación de peligro constante y tienen que aceptar algunas cosas de la modernidad y rechazar las otras cosas. Tienen que escoger lo que puede
puede sostener sus culturas. Y creo que es un fermento, es una incitación a la resiliencia de sus propias culturas. Y creo que estas culturas que por mucho tiempo habían parecido bajo la amenaza de desaparecer, podían resultar culturas de un porvenir que no conocemos todavía. Podían integrarse a nuestro porvenir. Podrían dar a nosotros que viven en el otro lado, en el lado técnico de la vida moderna, podrían proveer soluciones y una especie de moralidad o una especie de conciencia íntima. Sí, ya para ir redondeando, hay alguien aquí que hace una pregunta sobre el budismo y se encontraba alguna relación, por ejemplo, si el budismo podía tener algún lazo con Freddy Gutiérrez Contreras, con los emberas. Usted que ha conocido tantas culturas, Desert es un libro de cierto, es un libro sobre los nómadas en Marruecos, que ha vivido en tantas partes. ¿Encuentra como un fondo ético, digamos, entre lo que plantean diferentes culturas y diferentes religiones? El budismo, la posición de los emberas, los purépechas, todo su conocimiento sobre el África. Sí, es cierto, así como usted acaba de decirlo, es cierto que las lecciones de las grandes culturas orientales han entrado en nuestro mundo, han entrado en nuestra civilización occidental y tienen una parte muy importante en nuestra vida cotidiana. Pero el gran ausente es la gran ausencia, es la presencia de las poblaciones indígenas, que sean de América o de África o de Oriente. Es con la facilidad de comunicación y con la experiencia que hemos tenido por la epidemia del COVID, yo creo que hemos entendido lo que podemos aprovechar de estas culturas, lo que ha sido ignorado hasta ahora, que ha sido ignorado porque parecía una especialidad de los antropólogos, no parecía parte de nuestra vida. Y creo que sí va a entrar en nuestras vidas más y más y va probablemente ofrecer manera de transformarse como lo fue el budismo en Europa en el fin del siglo XIX o como fue el conocimiento del taoísmo cuando la cultura china empezó a ser conocida por el mundo occidental. Y lo que es extraño es que el budismo como el taoísmo son filosofías que tienen muchos temas que son parecidos a los que se encuentran en las culturas de los pueblos indígenas. El respecto a la naturaleza, el hecho de que la vida es única, no hay varias formas de la vida, hay una única forma de la vida que es la vida. Y cada especie, cada ser que existe en nuestro planeta es la encarnación de una parte de la vida y que es ese conjunto de vidas que forma la realidad del mundo, de la vida en el mundo. Creo que es algo que tenemos que entender bien, porque hasta ahora no ha sido entendido. Por eso los animales son maltratados, por eso hay tantas diferencias sociales entre los seres humanos, según el color de la piel o la forma de los cabellos. Hay tantas discriminaciones
porque no se entiende que es una sola vida, que cada miembro de la comunidad terrestre es parte de la vida. Eso es una lección del taoísmo, es una lección de los pueblos indígenas. Sí, ya tenemos que ir cerrando. Yo sería capaz de quedarme conversando con usted todo el día. Me imagino que muchos de nuestros lectores también. Solamente una última pregunta. Pregunta Verushka León. Después de todas sus experiencias, ¿se considera usted de una nacionalidad en especial? ¿En qué lugar se ha sentido más pleno y más identificado? No tengo contesta para eso, porque el lugar donde puedo escribir para mí es el lugar perfecto. Y no es fácil escribir en la Europa moderna. Hay una contaminación por el ruido intelectual, por las discusiones inútiles. Hay una contaminación por las imágenes, hay contaminación por las agresiones del mundo visual. Y encontrar un lugar perfecto es imposible. Así que para mí podría decir que el mundo que me agrade más es el mundo nocturno, cuando se apaga la luz del sol y cuando aún en las ciudades grandes hay un momento en que todo está calma, el ruido está reducido. A veces se oye los insectos en la noche. Los insectos pueden escucharse, hablan más fuerte que los claxon de los coches. Y hay una ciudad que me dio esta impresión, es la ciudad de Seúl en Corea del Sur. Es una ciudad gigantesca, es más grande que Londres, tiene 15 millones de gente viviendo, es una ciudad muy moderna, muy agresiva, pero en verano, en la temporada de calor, y la noche es admirable. Todo se apaga en la noche y los crickets, Grillos. se oyen gritando y han sido aumentando su grito para cubrir al ruido de los seres humanos. Y hay ese rumor general en la ciudad, rumor que proviene de los insectos que te dan la impresión de estar en una selva. Y esto es un momento milagroso, maravilloso, y me da ganas de escribir. Sí, con esta hermosa imagen de los grillos apabullando el ruido ciudadano, damos fin a esta conversación con Jean-Marie Gustave Leclésio. Señor Leclésio, muchas gracias. Ha sido un honor conversar con usted. Gracias, señor Pérez Rivera.